Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran que veamos, que repasemos? ¿No? De momento, por ahora no. Bueno, vamos entonces a ver unos trabajos que entregó Fernando. Voy a apagar mi cámara. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bueno, me alegro. Bueno, la integración última tiene buena pinta. ¿Algo en particular que quieras que veamos o fue bien, sin problema? Vale. Bueno, por ahí va todo bien. Bien. Ahí en la percha tenemos unos ejes que se tomaron como laterales. Nada grave. Y el robot está bien. Pues mira acá, lo único que veo un poco raro es esto. La parte de abajo de la percha está bien, pero acá en esta parte tomaste la línea de eje como si fuese la línea externa, ¿ves? Entonces, en realidad, el eje que pasa por acá adentro, el eje rojo, que pasa entre las dos verdes, vos lo tomaste como si fuese el externo, como si fuese este, ¿sí? Y de ahí hiciste seguramente las paralelas. Por eso cuando lo superpongo, la que aparece, tu eje rojo es este, que coincide con la línea externa de la percha. Y después hay una paralela más. O sea, tu ancho viene a ser desde acá hasta acá. Cuando en realidad tendría que ser desde acá hasta acá. Así que eso. Después también hay ahí alguna cuestión en lo mismo pasa en la parte de arriba, ¿sí? Tu, tu eje en realidad está pasando por la línea exterior, cuando en realidad tendría que ser la paralela que está acá abajo. Exactamente. ¿Ah? Y vamos a ver cómo están estos. Y hay una diferencia con las curvas. Sí, bueno, pero es por ese arrastre, me parece. Mira, el, la unión entre la diagonal y la vertical externa son un radio de 12. Vamos a ver cuánto mide en tu dibujo. Está bien. Mide 12. Y esta debería ser cuando teníamos acá de desfase 0,4. 0,4. Entonces tendría que ser 0,8. Esta que acabo de dibujar tendría que ser la línea del otro lado. O sea, vamos a ponerle. No me aparece la mía.
Listo. Tendría que ser una curva como esta. ¿Por qué? Porque cuando los objetos tienen un radio interior, el radio exterior es una línea paralela, si no aparece como una deformación justo en el quiebre, ¿sí? Porque porque no son exactamente paralelas esta con esta. Y para que sea paralela, tenés que tomar esta y aplicarle el mismo ancho que tenga el resto del objeto. En este caso son 8 milímetros. Cuando haces esa paralela, te va a dar ahí. ¿Sí? Está bien. Igual, el tema es así, cuando ustedes estén en este punto de... Porque lo primero que tienen que dibujar, obviamente, en este ejercicio es el eje, ¿no? La línea roja punteada con las medidas que tiene la ficha. Cuando dibujan en la vertical, la línea 45 y la línea vertical, este radio se lo pueden hacer haciendo un fillet entre esta línea y esta línea de radio 12 y la curva exterior haciendo una paralela, no aplicándole el fillet, porque el fillet les va a volver a tomar el radio 12 o algún otro radio que ustedes pongan. Pero hay que tener en cuenta esto, que cuando tenemos un objeto que tiene espesor, como puede ser este, la percha, si tiene un radio en algún lugar, bueno, ese radio se tiene que trasladar como una paralela del radio más chiquito hacia afuera, ¿sí? Para que acompañe la curva y quede bien, si no se produce ahí algo un poco extraño. No, bueno, este dato en realidad lo puedes llegar a encontrar en las normas IRAM, pero digamos, es una consecuencia de... Espera que voy a decir un ejemplo. Es una consecuencia de pensar en la realidad, en cómo sería en la realidad. ¿Sí? Entonces, suponete, olvídate que es una percha. Suponete que tenés dos caños, o un caño que lo tenés que doblar. ¿Sí? El caño, suponete que vos tenés un caño largo. ¿Sí? Un caño de 10 centímetros o 10 milímetros de espesor. Si vos lo tenés que doblar, si nosotros pusiésemos acá, por ejemplo, una barra, ¿sí? En vertical, suficientemente dura como para poder hacer fuerza desde acá, ¿sí? Aplicarle una fuerza acá y hacer que este caño se doble en este punto, el espesor en donde se dobla debería ser el mismo. No tiene por qué cambiar. Es cierto que si lo haces prácticamente, o sea, si vos lo haces, hay una pequeña deformación, depende. Si es un caño o si es una barra llena, puede ser que haya una pequeña deformación. De hecho, cuando lo doblás de más, incluso se aplasta. Y esto lo pueden ver, seguro que lo vieron, cuando vieron los palos de escoba que son de metal. Cuando uno dobla uno de esos palos, como es tan finito y es una lata, en realidad en vez de curvarse llega un momento en que se aplana y en lugar de doblez queda como una línea recta y uno lo puede llegar incluso a partir. Bueno, eso no sería nuestro ejemplo. Epa, ¿qué pasó? Me fui. Se me activó el Norton. En, en un objeto
más fuerte o en una barra, si nosotros tenemos una barra de 10 centímetros y la queremos doblar, si nosotros decimos que este radio es de 10 y yo le aplico un radio de 10 al borde exterior, pasa esto. Y si lo mido, esto mide 10, esto mide 10, pero esto no mide 10, mide más. Si yo mido del medio de acá al medio de esta, esto mide 14. Y esto materialmente es imposible. Si mide 10, no se puede deformar y tener más sección, ¿sí? Entonces, lo que, lo que debe pasar es que desde este lado al lado exterior tiene que haber también 10 centímetros. Y esto lo podemos hacer haciendo una paralela, por ejemplo, una paralela a 10 centímetros y cortando lo que nos sobre, o hacerlo con empalme y decir, ¿cuánto tiene de espesor el objeto? 10 centímetros. ¿Cuánto tiene la curva? Un radio de 10. Bien, ¿a cuánto estaría de distancia el otro lado? O sea, tendría desde este punto un radio de 20. Yo podría utilizar la herramienta de empalme, ajustándola con un radio de 20, punto 20, y seleccionando la de arriba y la vertical. Y ahí quedaría también paralela. O la que hice antes, una paralela con un desfase de punto 10, que es el ancho de nuestro elemento, y queda en el mismo lugar. O sea, el mismo dibujo con dos caminos diferentes. Lo que hay que tener en cuenta es eso. Si un objeto tiene un espesor, cuando da la vuelta, tiene que tener el mismo espesor en ese giro. Esto puede ser un tubo, puede ser una pared. Es lo mismo que acá esta pared estuviese hecha con ladrillos de 10. Cuando hagamos una curva, la pared tendría que mantener ese espesor de 10, ¿sí? O el hormigón o el material que sea que tenga que tomar esa curvatura, ¿sí? Por eso te digo, en las normas IRAM seguro lo puedes encontrar, no sé cómo estará, pero esto sale de razonar, de que si vengo con un material que tiene un ancho, cuando lo doblo o lo curvo, dependiendo de qué material sea, tiene que mantener en esa curva la misma proporción que cuando está derecho. Nada. Y acá hay otro tema con el ángulo. El ángulo de apertura supongo que está bien, pero acá hay un pequeño truco. El ángulo está bien, ¿ves? Es de 37, pero lo que no están bien son los agarres. Vos con buen criterio supongo que los centraste desde el punto que tomamos para hacer los círculos. Pero si te fijas en la ficha, esta, esta parte de abajo coincide con este eje, o con esta línea o con esta línea, ¿sí? Con cualquiera de esas. Es la misma inclinación, o debería serlo, aunque no lo es, que esta. Ah, no, perdón, era la otra, era la del otro lado. No, pero debería ser igual. O sea, agarré un dibujo. Sí. Debería coincidir con la inclinación de los lados de la percha. Igual, imagínate, hasta ni yo me acuerdo cómo lo hice hace tiempo. Pero como no era un dato de cómo estaba acomodado este ángulo, era a propósito. Era para ver, bueno, si yo no tengo el dato exacto, lo tengo que sacar de algún dato del dibujo. Y el único dato del dibujo que tenían para sacar esa inclinación era la misma inclinación que la parte de arriba de la percha, ¿sí? O sea que este ángulo debería tener la misma inclinación que esto. Para hacer eso, lo único que tienen que hacer es dibujar una línea con la misma inclinación que la percha y moverla, trasladarla al centro y a partir de este punto hacerla girar 37 grados para obtener la apertura. De hecho acá está creo que un poco diferente que acá.
Este está un poquito más arriba que el otro. Pero bueno, nada, detalles. ¿Sí? Dale. Y nada, y después el robot estaba bien, y en los otros no había problema. Francisco está. Bueno, vamos con el tuyo entonces. Ya, acá te faltó cortar este pedacito. Obviamente que esto no es nada grave, simplemente es una cuestión de atención, no pasa nada tampoco. El resto está bien. Lo hiciste con polilínea. Bien. Acá la mitad, el detalle del velador debería estar en el medio de esto, en el medio de la altura del velador, está un poco más arriba. Tampoco tenían datos sobre eso, por eso, digamos, no había altura para ubicar este objeto, pero digamos, la única relación que había es que está justo en la mitad entre la base y la tulipa, ¿sí? Este está bien. La percha está casi bien. Hay un detalle en la percha que es la unión con los círculos en tu percha, que es esta, mira. En la ficha no existe este rebaje. Ves que acá viene la línea oblicua y se engancha con el círculo. En realidad, en la ficha, la línea oblicua es tangente al círculo, ¿sí? No se produce este salto, sino que viene la línea recta, se transforma en un punto, en una curva. Eso quiere decir que es tangencial a este círculo con el que se arma esta parte, ¿sí? El círculo está bien ubicado, tiene el radio que tiene que tener. Cuando vos hagas la unión de este círculo con esta línea sale del centro de este círculo, ¿sí? Acá hay un círculo que definiste con el radio de 20 y este eje sale de este centro y se une con, sale una línea de este centro y se tiene que unir con una tangente
de este círculo, ¿sí? Entonces lo que tenés que hacer es buscar en las opciones de referencias a objetos la tangente y señalarle el círculo. Y esa es la posición del eje. Después le vas a hacer las paralelas a 4 milímetros para arriba y 4 para abajo. Y ahí te va a quedar ese punto que te decía, ¿ves? En un punto, este círculo exterior se vuelve curva. Después en la ubicación de los centros y del resto de la percha está muy bien. Bueno, acá al robot se le subieron los hombros, no pasa nada. Pero en vez de estar arriba de la cabeza, están en el cuerpo, ¿sí? Deberían estar en la misma línea del cuerpo y de ahí tomar los 93 centímetros para abajo. Igual está muy bien, Francisco. Este ya lo habíamos visto. ¿Por qué bajó? Ah, no, porque lo grabé. Perdón. Me faltó bajar uno entonces. A ver. Me está faltando uno de Fernando. Fernando, subiste dos veces el mismo archivo en los trabajos de integración. Dale, porque uno, ¿hiciste el objeto? El de capas también lo subiste, porque acá me figura que subiste los... Ahí te muestro. Mira, me dice que el de integración uno lo tenés subido, el de integración 2 que vendría a ser este que corregimos, lo tenés subido. Y este primero de integración es el objeto. Ese lo tenés que bajar y después subir el que estás dibujando. Y el de capas que lo tengo acá.
Sí, dale. Perfecto. Bueno, aparentemente está todo bien. Muy bien, Fernando. Genial. Bueno, ¿cómo van con sus dibujos? Bien, mal, más o menos. ¿Necesitan una mano? ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿No? Ok. Dime. No con las capas, sino con los sombreados. El tema es que no tenés ninguno que... A ver, vamos a ver qué es lo que... Sí, lo podés crear o ver de lo que tenemos, de lo que te ofrece el programa, a ver si alguno se adapta a lo que puede ser la madera. Había uno que se llamaba Good, no era muy bueno, no sé si sigue estando. Sí, se puede, se puede. Eh, el tema, a ver, el tema de las tramas básicamente es es una cuestión de tratar de comunicar un material o una textura. No tiene por qué ser en este tipo de dibujos realista, ni super realista, ni mucho menos. ¿Sí? Simplemente de alguna manera con algún grafismo dar esa sensación. ¿Sí? De rugosidad o de perforaciones o de madera o de lo que sea. Me parece. Y lo que pasa es que tendrías que recortarlo o ver de qué manera te queda por detrás la imagen, como para que cuando se abra el dibujo no aparezca. Exactamente, exactamente. Se puede hacer y además si tiene forma el parlante específica, lo tendrás que adaptar a la forma del parlante. O sea, es un laburito. Sí se puede hacer, yo te diría que no te compliques. De última, te metes a internet y buscas un grafismo de madera y más o menos te lo copias y lo haces, lo dibujás vos a mano rápidamente. Sí,
Sí lo permite, lo que pasa es que la verdad que yo prefiero que gastes el tiempo dibujando en AutoCAD y no en tratar de hacer una madera súper real, ¿entendés? O sea, me interesa más que practiquen, que midan el objeto, que dibujen en AutoCAD y después todo eso sí se puede hacer, pero si lo vas a hacer, déjalo para el final. No te preocupes demasiado por el realismo de la pieza. Preocupate más por el dibujo real, o sea, de la medida, de la curva, de que tenga todos los elementos que tiene el parlante bien dibujados, bien puestos. Y después, si te sobra tiempo, sí podés dedicarlo a sombrearlo, a ponerle una imagen por detrás, a experimentar todo eso. Pero dedicate básicamente al dibujo. Y de últimas, si no llegás a hacer eso que querés hacer, te agarrás alguna de las tramas que puedas encontrar que representan madera, ni siquiera tan pesado como esto, ¿sí? Con alguna línea curva, algo que dé esa sensación de madera, es suficiente, porque te digo, para vos y para todos los demás. Cuando nosotros hacemos un grafismo, lo que intentamos es dar una sensación, ¿sí? Transmitir la idea de madera. Fíjate acá. Tenés 9 maneras diferentes, bueno, 8 en realidad, porque estas dos son la misma, de representar la madera. Y la verdad es que tampoco es que son tan reales. Hay algunas que por ahí son un poco, tienen un poco más de dibujo, con alguna veta que se marca más, eh, haciendo los nudos, con líneas más finitas adentro. Pero este mismo dibujo de acá abajo, como idea, es lo mismo que esto. Esto está más dibujado. Te puede gustar o no. Eso es otro tema. Pero ya viendo, o este tipo de grafismo que ni siquiera termina de redondear tanto los nudos, ni tiene tanta línea intermedia, también puede ser un grafismo de madera, ¿sí? Y estos son como todavía más sintéticos todavía. Estamos ahí en un límite de que en este de arriba, los del medio sobre todo, no pareciese tan representativo de madera, pero es válido. Son esos, son grafismos, ¿sí? Para comunicar una idea, no hace falta que sean súper reales, ¿sí? Acá hay otros. En definitiva, la verdad es que nos asemejan a una madera cortada, pero por ahí no son tan realistas. Es para dar la idea, ¿sí? Pu- Pueden estar más dibujados, menos dibujados. Es más, en el parlante por ahí necesitas un grafismo súper suavecito, porque lo que interesa son el buffer, subwoofer, el baffle y todo lo que tenga el aparato. ¿Mm? Por ahí si dibujas, y por ahí si el grafismo de madera es demasiado pesado, o sea, demasiadas líneas, como que lo va a empastar o lo puede distraer el ojo y podemos perder de vista lo más importante que es el parlante, ¿no? Así que no te preocupes tanto por eso, déjalo para el final sin problema y dedícate a dibujar cada una de las partes del parlante. Bueno, ¿algo más? ¿No? Vamos a hacer lo siguiente. Esperen que voy a prender la cámara, voy a dejar de compartir. Bueno, vamos a charlar un poquitito, no mucho, no se asusten, eh, porque en realidad nosotros tenemos el viernes y que sería nuestra última clase y el lunes ya es clase de entrega. Ese último tiempo, esta última clase va a ser para entregar, ni siquiera sé si nos vamos a conectar, así aprovechan el tiempo dibujando. Eh, ¿Cómo vienen, no con los trabajos, cómo vienen con el curso hasta ahora? ¿Qué les parece? ¿Tienen algún comentario del curso, no específicamente de sus laburos? Eh, ¿Alguna queja, algún aporte, algo? Este,
¿Les pareció demasiado pesado? ¿Era lo que esperaban? ¿O no tenían idea de qué esperar? La verdad es no, a ver, el tema con el programa es que no es andar en bici. Es como dice Mauro, uno empieza a entrenar un poquito y las cosas van fluyendo, pero cuando uno se desconecta, sobre todo al principio, es como que se olvidan porque ustedes mismos saben que han visto un montón de información. Desde que empezamos hasta hoy, han visto un montón de información. De hecho, yo les dije, ya tienen todas las herramientas para dibujar lo que quieran. Lo que les falta es poder sacar esa información de la compu en un plano, en un papel o en una impresión digital como un PDF. Pero las herramientas para dibujar ya las tienen. El tema es que por las características del curso nosotros vemos un programa específicamente y cómo se dibuja con ese programa. Pero la verdad es que eh, dibujar, ya sea con el programa o a mano o como sea, o con otro programa, eh, es una técnica en sí mismo, ¿sí? Por eso un poco también el último ejercicio este de tomar un objeto que tengan en su casa, de que lo midan, eh, las explicaciones o las clases de escala, de proporción, de insistir que dibujan uno en uno, que dibujan con la medida real, eh, y bueno, y todo lo que tiene que ver con lo teórico, que a veces no es tan fácil o tan eh, asimilable rápidamente, hacen que esto sea muy acumulativo, ¿sí? Eh, de hecho, yo entiendo, creo, y por los resultados que veo de los trabajos, porque no todos los cursos son iguales, eh, va cambiando año con año un poquito cada curso, y cada curso es diferente, ¿sí? Ustedes son un curso como muy callado, como eh, de muy poca exigencia, pero eso también se ve reflejado en que los trabajos que llegan muy bien. O sea, yo no he tenido que corregir eh, errores graves, ¿sí? Me parece que
que eso habla muy bien de ustedes, de su trabajo, de la atención que le ponen. Y el tema de la atención y de ser exactos y de ser prolijos tiene que ver con el dibujo, que es quizás lo más difícil de transmitir. ¿Sí? Ustedes incorporaron enseguida el hecho de armar su dibujo para presentarlo. Y eso es un montón, ustedes no se dan cuenta quizás, pero es un montón. Ya lo tienen estructurado, ya saben que va la ficha, ya saben que van a copiar más o menos la estructura de la ficha y lo que van a enviar ya está ordenado. Y eso es un montón. Y eso es parte del dibujo. Cuando uno aprende a dibujar, los viejos que aprendimos a dibujar a mano, no podíamos ni dibujábamos en lápiz y no podíamos ensuciar ni siquiera la hoja, porque no nos aprobaban los trabajos. No podía tener grafito. Eh, Imagínense con los planos en tinta, menos todavía. Y el AutoCAD borró todo eso, o sea, el trabajo en teoría no puede salir sucio, pero sí hay otra especie de cómo se llama, de desprolijidad en el AutoCAD, que son dibujar muchas líneas sobrepuestas, que las líneas no se junten, que no esté todo perfectamente ensamblado, que no sea exactamente una curva o una recta, que no esté exactamente derecho, o sea, todas esas son pequeñas desprolijidades. Y eso lo aprendemos y lo incorporamos dibujando y dibujando y dibujando y revisando y revisando y revisando. Eh, pero les digo, hay otros cursos que por ahí eso les cuesta mucho más incorporarlo. Yo creo que también tiene que ver que cuando corrijo y muestro los trabajos de todos, eh, se va haciendo como un nivel, dice, no, el compañero entregó así, yo no puedo entregar menos que esto, y esa competencia superadora es, yo creo que sana y me parece que hace que se nivele. A veces funciona, a veces no, con ustedes evidentemente funciona muy bien, eh, pero sí hay mucho dato que han incorporado, mm, quizás no todos, por eso les digo también que tengan sus apuntes a mano, guárdenlos. Hay muchos comandos que olvidamos porque se hacen en la ficha y después no se practican, pero es importante tener así, aunque sea un registro eh, o un apunte guardado de los comandos para ir a buscarlos cuando los necesitemos. No sé si alguien quiere decir algo más de cómo viene, si le gusta, no le gusta, si le gustó, si va a seguir, si no va a seguir. Hmm. Ponele.
Se escuchó, solo en eso. Te dijeron por detrás, ¿solo en eso? Bueno, lo han hecho, ¿eh? Lo han hecho. Han hecho tantas cosas. Si yo les contara, no se las cuento para que no las hagan, porque por ahí se tientan, pero sí han hecho de todo. Dale, Fer. Ok. Sí, en realidad es yo siempre vuelvo sobre algunas pocas ideas, ¿no? El tema es esta famosa frase de lean abajo, es fundamental, porque el programa es una rutina como cualquier programa, o sea, es un sistema que hay que aprender, pero una vez que uno lo aprende y lo incorpora, piensen que estos programas están diseñados para todo el mundo. No hay que ser un genio para manejarlos. El tema de la genialidad de esto, de ser experto en esto, es la cantidad de tiempo que le dediquemos al programa. Obviamente, cuanto más practiquemos, más vamos a dibujar más rápido, vamos a conocer más el programa y cuanto más tengamos desafíos, como puede ser medir o como puede ser generar algo que nunca hemos hecho o pensado, eh, es lo que nos lleva a investigar, a ver, bueno, ¿habrá algún comando, habrá alguna forma de hacer esto sin volverme loco? Y eso nos pasa a todos, o sea, todos los que dibujamos en AutoCAD en algún momento decimos, si tengo que hacer esto y habrá alguna manera, entonces o le preguntamos a un amigo, a un colega, o buscamos en internet, y la verdad que siempre hay algo para aprender de este programa porque es muy, muy, muy grande. No es difícil, ¿eh? Es una rutina y como toda rutina, uno lo que tiene que tener son dos cosas, constancia y el método. Si ustedes adquieren el método de reconocer cómo funciona el programa, que todos los comandos más o menos funcionan igual, que les va a hacer una pregunta, que tienen que pensar en forma geométrica y hacer las respuestas en relación a eso, la verdad que no es un programa difícil. ¿Sí? Lo difícil es eso, incorporar el método y después la gran cantidad de información que tiene. Si ustedes después dibujan asiduamente, seguramente si sucede eso van a dibujar casi siempre las mismas cosas, van a ver que de todas las herramientas que vieron, no van a usar todas, van a usar algunas. Y dependiendo de cada uno de ustedes, van a preferir unas sobre otras, como recién que les mostraba. Cómo hacer el otro lado de la percha. Bueno, hay dos caminos. O hago la paralela o utilizo el empalme y puede haber otro camino y alguien decir, bueno, yo lo quiero hacer con círculos. ¿Se puede? Sí, se puede. Son más pasos, yo creo que hay otros que son más cortos, pero el resultado es el mismo. Eh,
Y una vez que tienen eso, ¿no? El tema de la rutina y de la constancia en seguir dibujando, lo, lo que resta es buscar su propio método de dibujo. Por esto que les decía antes, como nosotros, o sea, primero no estamos en el aula, con lo cual también es una desventaja para explicar algunas cosas, sobre todo de dibujo. Eh, si no, si ustedes no dibujaron nunca, tienen que además aprender a dibujar de esta manera, digo, ¿no? Con un dibujo técnico, que también es toda una teoría y no tienen por qué saberla, y también es algo que hay que ir incorporando. No solamente tienen las herramientas del programa, sino pensar, bueno, pero yo la realidad la veo de una manera, tiene profundidad, no sé, veo un costadito del objeto y ahora lo tengo que dibujar plano, o sea, ese pensamiento también ocupa un lugar importante dentro de los trabajos que tienen que hacer. Con lo cual es un montón, o sea, es un montón lo que vieron, un montón de cosas que hicieron, de procesos que tuvieron que haber hecho para poder hacer los dibujos. Eh, y con lo que decía Fernando del paso a paso, y no es porque yo dé el curso, pero en general los cursos de estos programas bajan la línea muy directa. O sea, les dicen, bueno, se dibuja así una línea, se dibuja así un círculo, pueden pasar por todos los comandos y así se modifican. Y ya está. Y lo que yo trato en el curso es que no sea eso, sino que sea una cosa más integral. ¿Por qué? Porque yo se los puedo dar así, les puedo dar un ejemplo y ustedes por ahí lo van a hacer y estoy seguro que la semana no les va a quedar nada. Pero si yo les rompo los cocos con la presentación, con el leer abajo, con, mirá, date cuenta, siempre te hace una pregunta, siempre tiene que ver con cosas geométricas. Entonces, de ir así habituándolos todas las clases y repetir 80 veces lo mismo por ahí, porque yo sé que repito las cosas 80 veces, eh, yo entiendo que es la única o una de las maneras para que ustedes primero tengan la confianza que necesiten para largarse a dibujar lo que sea, porque hace falta esa confianza. Segundo, no dejarles demasiado tiempo para pensar, por eso cada 15 días tienen un ejercicio, porque la idea es que yo sé que todos tenemos una vida, que todos hacemos otras cosas, que el horario no es el mejor, que los días no son los mejores, ni para usted ni para mí, eh, y que a veces se hace difícil, pesado, eh, pero hay que mantener la atención, no solamente la atención, sino la atención en ese sentido de, bueno, hay que hacer, hay que producir, porque si se quedan, después es difícil subirse al tren. Igual como decía Alejandra, creo que sí, Alejandra, que bueno, que ella tuvo que ponerse al día y lo consiguió. Hay momentos y momentos, al principio por ahí es más fácil y después, cuando la cosa se pone más teórica, es más difícil engancharse. Este, pero bueno, no sé si Francisco o Susana quieren decir algo. Bueno, me alegro.
Me alegro mucho. Francisco, ¿estás por ahí? Se fue. Bueno, con respecto a esto que decía Susana del orden, si yo les pido orden, lo menos que puedo hacer es entregarles orden, porque si no es un desbole, porque vemos muchas cosas, y si no está ordenada la información es difícil seguirlo, yo lo sé, y por eso también me preocupo porque eso sea así. Eh, la otra idea que yo tengo con respecto al curso y que no tiene que ver directamente con el AutoCAD es que ustedes creen algún tipo de hábito, ¿sí? De hábito no solamente con el programa, con lo que dibujan. A mí me parece que a determinada edad, o sea, todos acá somos grandes, somos mayores, yo soy más viejo, pero eh, el hecho de sentarse, ponerse a estudiar algo, ya teniendo un montón de cosas y responsabilidades que hacer, y de tiempos divididos en familia y trabajo y amistades, es todo un tema, es toda una decisión. Para mí es más que respetable, y yo por eso les insisto en que defiendan siempre su laburo. Acuérdense, la mayoría estuvo creo el primer día, eh, todos los que éramos y los que quedamos, ¿sí? Eh, y la verdad es que hay que tener cierto coraje para quedarse, para cursar, para estar acá hasta ahora, para no bajar los brazos, para aguantar la frustración cuando no sale algún comando. eh, y eso es súper valorable, y eso también es algo que siempre les digo. O sea, hagan esto o lo que hagan, su tiempo, su trabajo vale un montón. El ponerse a hacer un curso, a estudiar, eh, es de las mejores cosas que una persona puede hacer, no solamente por aprender AutoCAD, porque por ahí después ni dibujan en AutoCAD, pero yo creo que tiene que servir también para otras cosas, para ser más observador, para los que somos un poco obsesivos, seguir siéndolo bien y saber parar cuando tenemos que parar, conocernos, ¿sí? A veces lleva muchísimo tiempo eh, reconocer lo que somos, para bien o para mal, y modificarlo. Y podemos usar de excusa cualquier cosa, pero está bueno hacerlo con algo nuevo, con algo que estamos aprendiendo. Entonces conocernos y, no, bueno, al final yo siempre decía era muy obsesivo. Bueno, me di cuenta que el AutoCAD me mostró que no soy tan obsesivo, porque por lo que hice, o al contrario, el AutoCAD me potenció, y toda esa obsesión que tengo la quiero volcar y me frustro por no llegar a la perfección que quiero. Y eso también es conocerse, y hay que saber también un poco medir eso y trabajarlo personalmente. Eh, es como cuando les digo, cuando dibujen piensen siempre para quién es. Si es para mí, necesito cierta información porque hay mucha que seguramente ya conozco y no tengo que dibujarla. Si es para un electricista, no le interesa de qué color es el piso. Si es el decorador, no le interesa de dónde van los caños de luz. Entonces cada uno necesita una información diferente. Y bueno, y eso también es aprender a ordenar esto o cualquier otra cosa, ¿sí? Seguramente la mayoría trabaje y tenga que reportar a alguien. Bueno, a veces decimos mucho, a veces decimos poco, eh, y en general cuando uno va aprendiendo, debería tratar de ser lo más sintético posible y de entregar lo que a uno le piden y no más. Primero porque lo demás muchas veces no te lo van a reconocer, y es así. Y segundo porque cuando entregamos lo que nos piden somos eficientes. Y eso también tiene que ver con el programa. Si nosotros estamos 20 horas dibujando un plano, eh,
y lo podemos hacer en 15, hay algo que está mal, que no estamos siendo eficientes. Pero eso solamente lo vamos a saber cuando lo hagamos, cuando midamos ese tiempo, eh, y eso va a hacer que nosotros modifiquemos nuestra forma de pensar o nuestra forma de dibujar. Y eso va a hacer que nosotros dibujemos mejor, o sea que no que el dibujo salga mejor, pero sí que administremos mejor el tiempo y que pensemos más en cómo hacer las cosas. Y cuando uno entra medio en automático, cuando ya tiene su laburo, su familia, su círculo, entra en un automático donde más o menos es siempre lo mismo. No tenemos que andar innovando, pensando en cosas como estas. Por eso digo que el curso por ahí es una buena excusa para modificar algunas cosas, cosas que podemos después aplicar en en otras cuestiones cotidianas. Tratar de verlo como algo un poquito más amplio, ¿no? Sin ser demasiado pretencioso. Eh, pero bueno, yo me identifico bastante con la gente obsesiva y con esto de dibujarlo todo y del detalle y de el tiempo que uno eh, emplea en hacerlo. Después ese tiempo se acorta porque si estás 8 horas laburando arriba de un programa, tenés que dibujar en algún momento más rápido a fuerza. Este, pero la obsesión sigue estando. Y cuento es una tontería, pero yo me mudé el año pasado a esta casa y tiene pileta. Eh, y entonces cada tanto hay que pasar un limpiafondo. Entonces yo pasaba el limpiafondo y me tomaba el tiempo de que ningún lugar quede sin estar limpio. Claro, y demoraba un montón de tiempo. Y en el verano, bajo el sol, la verdad que no es tan lindo. Y un día dije, no puedo ser tan obsesivo, incluso hasta en estas cosas. Si después vamos a usar la pileta, va a llover, se va a volver a ensuciar y dentro de 15 días lo voy a tener que hacer, ¿qué importa que queden 5 centímetros o una esquina que no esté perfecta? Y la verdad que me reía de mí mismo, ¿no? O sea, ¿por qué hay que ser tan obsesivo? Tampoco pasa nada si, si las cosas no son perfectas. Por eso también les digo, cuando dibujan, a mí, a ver, si bien me gusta que todo esté unido y bien ensamblado y pensado y qué sé yo, no me obsesiona eso. A mí lo que me obsesiona es que ustedes terminen el curso sabiendo dibujar, sabiendo utilizar el programa. Si ustedes hacen eso, si el ejercicio está este de integración que decían, ¿no? El profe no lo va a poder medir. No, no lo voy a poder medir. Pero en ese ejercicio ustedes van a poner más su orgullo que en todos los demás. Justamente por eso, porque yo no lo puedo medir. Los únicos jueces de su trabajo son ustedes. Entonces, ya es, no sé si la segunda o tercera vez que creo que Alejandra es la que me dice, me cuesta mucho el tema de la medición. Eh, había sido vos también la que había encontrado un programita para poder medir las curvas. Eh, entonces, eso quiere decir que hay una preocupación, hay una investigación detrás de todo eso. Y eso es lo bueno, ¿no? De tener un desafío y de buscar las herramientas para afrontarlo. Porque el resto de la vida es casi automático, no pensamos en esas cosas. Este, así que bueno, eso también está bueno. Bueno, yo creo que mucho más por hoy no tengo. Si necesitan tiempo para dibujar, dibujen. Si quieren me quedo y vamos viendo o me avisan, no sé, como quieran. Este, dale, buena semana, hasta luego, chao. Este, nada, y un poco les preguntaba esto para ver cómo estaban, cómo se sentían. Este, sé nada, que van bien en general porque por sus laburos, por lo que entregan. Este,
nada, y tomarse un momento para pensar en estas cosas, ¿no? De todo lo que hacemos acá en el AutoCAD, de una o de otra manera lo podemos trasladar a otros aspectos y eso hace que, nada, que seamos un poquito mejor. Simplemente el hecho de prestar más atención a los objetos y a las cosas, este, no- nos hace bien a nosotros mismos, ¿no? Por ahí cuando tienen que dibujar algo, le van a prestar más atención a cosas que antes ni siquiera miraban o se fijaban, este, pero todo parte de la necesidad de tener que hacer algo. O sea, si no tenemos un motivo, es muy difícil hacer una cosa nueva. Eh, y por eso también es importante el tema de anotarse en un curso y hacerlo, bancársela, permanecer y terminar, ¿no? Así que bueno, no sé, si quieren ver algo, lo vemos y si no, nos vemos el viernes, como digan. Dale, vamos. Sí. Y hay que llenarlo con algo. Bueno, no, mira, vos vas a tener un objeto, el que sea, seguramente con diferentes partes, con diferentes colores. El comando es sombreados está acá abajo, en la última columnita de la familia dibujo, y dentro de sombreado tenés una flechita y te va a abrir tres más. El sombreado común y el sombreado degradado. Están en el mismo lugar. Fíjate que si yo pico en sombreado, la primera pregunta que me hace acá abajo es que designe un punto interno, ¿sí? O que de alguna de las figuras que tengo acá dibujadas. ¿Por qué un punto interno? Porque este comando funciona adentro de superficies que estén cerradas. A ver, si yo tuviese esto abierto, el triángulo abierto, no me lo sombrea. Tiene que estar cerrado. Esté hecho con polilínea o con línea, el objeto tiene que ser una superficie cerrada, ¿sí? Lo puede hacer con una pequeña abertura. Si tiene una pequeña abertura, tiene tolerancia y quizás lo hace. Vamos a probar si con esa pequeña abertura lo hace. Pico en el comando, leo abajo y lo primero que me dice es designe un punto interno. Y fíjate que acá arriba cambió todo el menú. Y acá me dice designar un punto. Es la misma pregunta que me hace abajo. Es exactamente lo mismo. O sea que, y el cursor cambió y es una cruz. Yo tengo que picar adentro una superficie cerrada. Pico acá y me dice, no se puede determinar un contorno, no se puede determinar un contorno cerrado. O sea que no está cerrada la superficie. Y fíjate que me indica dónde está abierto. ¿Sí? Entonces pongo cerrar, me sigue preguntando lo mismo, o sea, yo podría elegir otra superficie cerrada, como puede ser este rectángulo, y ahí lo hace. Estas líneas antes no estaban. Ese es el hatch o el sombreado que tomó por defecto, que es el angle. Y de acá, yo lo que les digo es, fíjenlo, o sea, si les dan un enter, esto se va a quedar ya dibujado. Si lo tocan, se va a volver a cambiar el menú. Si no lo tocan, vuelven al menú original. Una vez que lo tienen puesto en la superficie cerrada, si querés lo podés pasar a sólido o abriendo esto podés pasar a cualquiera de los que tenés acá. Vamos a bajarlo un poquito para que se vea. Si vos querés aplicar un color, ese color, después vamos a ver cómo se hace bien, pero directamente lo podés cambiar desde acá, ¿sí? Desde
color por capa y vas a tener esta paleta de colores y si querés más colores, apretás en más colores, va a aparecer la paleta completa o van a aparecer los colores verdaderos que son todos estos. De cualquiera de las dos paletas vos podés elegir color, el que vos quieras. Ponete un verde, le das a aceptar y va a cambiar el color del sólido. ¿Sí? Ahora, si vos te venís al degradado, picás acá, te van a aparecer estas opciones. Pero si picás acá, si abrís el cuadro, vas a ver que están dentro del cuadrito anterior. O sea, es lo mismo. Es como un atajo para llegar a los degradados. La pregunta que te hace es exactamente la misma. Designa un punto interno. Y te da todas estas opciones. Y te define dos colores, el azul y el amarillo. Pero estos colores vos los podés cambiar por los que vos quieras, ¿sí? Tanto uno como el otro los podés cambiar por el color que vos quieras y en el preview te los va a dar con el color que vos elegís. Suponete que querés usar este, bueno, elegís ese degradado y contestás la pregunta. Designe un punto interno. Bueno, quiero en este cuadradito. Picás, seguís leyendo abajo, designe un punto interno. Podrías seguir eligiendo a medida que te vayas ubicando adentro de una superficie cerrada, te va a dar un preview. Fíjate que si yo pongo el cursor afuera no me da nada porque no hay una superficie cerrada. Estoy afuera de cualquier figura. Bueno, me sitúo donde yo quiero, pico y me lo suma. Cuando le doy un Enter o un Escape, salgo del comando, todo el menú se vuelve al inicio y si lo toco, se puede editar. Pero fíjate que no son separados y fíjate cómo quedó este sombreado. El color clarito estaba en el medio. Como yo elegí este y este, dividió el color clarito en esta zona. Mirá si yo lo aplico, este en uno solo, le doy Enter, este es uno separado y sí lo toma en el centro. Pero estos, como se generaron juntos, están asociados, entonces divide el efecto entre las dos zonas. ¿Sí? Entonces, si vos querés el efecto que te da el preview, lo tenés que hacer en una sola. Suponete que, vamos a abrir esto, uno central. Yo quiero que lo haga central. También depende de la figura. Esto es un círculo, pero acá como es un rectángulo lo adapta. ¿Sí? Si yo lo pongo en una superficie más cuadrada, fíjate que ahí sí se nota bien el círculo. O sea que depende un poco también de la figura que tome. Voy a ver mejor o peor el efecto. Te diría, este casi se parece mucho al central, pero en realidad sigue siendo el de la esferita. ¿Ah? ¿Mm? Sí. ¿Mm? Sí, vos le podés cambiar el color a la línea. Si vos querés que tenga diferentes colores, vos tendrías que tener... No, porque en todo caso tienen que ser líneas, claro, tienen que ser diferentes arcos. Lo otro que puedes hacer es hacer una superficie con un espesor X, cerrando los extremos y haciendo las divisiones que tengas que hacer. También, ajá,
Lo que pasa, lo que pasa que ahí lo que vas a hacer es cambiarle el color a la línea y no vas a estar haciendo un sombreado. Que se puede hacer, vos le podés dar grosor al- a la línea, pero tiene que ser una polilínea en arco, porque si no te la toma. ¿Sí? No, 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 está bien. Exactamente. Y arco. Pues haces un arco. Y si querés que esto tenga un color, sí, venís acá y le cambiás, o lo pones en una capa diferente con un color, o le cambiás el color a la capa donde está. Podrías cambiárselo de acá, cosa que yo les voy a decir que después no lo hagan, pero lo podés hacer para este ejercicio, le cambias el color de acá. Ahora, si vos querés otra parte con otro color, lo que tendrías que hacer es continuar con el arco y ver de qué manera tu arco mantiene el mismo radio, ¿sí? Porque si no se te va a deformar. Una de las formas de hacer esto que te digo, porque ves que ahí parece que tiene un quiebre, que no es el mismo radio este que este, bueno, para que te quede sobre el mismo arco, lo que puedes hacer es dibujar un arco, el que vos quieras, bien, con la medida que tiene que ser, con el radio que tiene que ser, y después haces la polilínea que hicimos recién y la montás sobre ese arco. Te lo copias y lo volvés a montar en el punto final del otro y lo volvés a acomodar. Y así te aseguras que siempre tus tramos tengan el mismo radio. Después esta línea la borrás y a estos le cambias el color. Pero este arco siempre va a tener el mismo radio. Se va a ver bien, ¿sí? Aunque son tres pedacitos de arco separados. Ujú. Bien. Desfase. Bien. Ah, no, no hay una forma, mientras el resultado sea lo que vos querés, la manera la buscas vos. Toda la que puedas, toda la que puedas, pero es la que puedas, no es la que tu mente quiera, es la que vos puedas. Tu mente va a querer todo, la exactitud que vos puedas es, bueno, lo intento, lo intento, lo intento, va quedando, quedó, miro el objeto y miro mi dibujo, tiene la misma proporción, está, mi ojo lo ve bien. El ojo es una gran medida. ¿Eh? Cuando uno dice a ojo, si tu ojo está entrenado y vos sos medianamente, no te mentís a vos misma, es una buena medida. Si tu ojo dice, no, está bien, la verdad no, se parece, bueno, es suficiente con eso. Obviamente, obviamente.
Sí. Ah, pero pará, yo digo la foto porque es lo que yo voy a poder ver, pero si vos tenés el objeto, obviamente el que manda es el objeto, ¿sí? No, 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 a ver, eh, hay cosas que evidentemente en la foto no se ven como en la realidad, este, no te preocupes por eso. Pero sí, digamos, a ver, es lo que les decía, ustedes no están habituados ni a mirar, ni a medir, ni a dibujar en este tipo de sistemas. La cuestión es eso, es el desafío, es ver, bueno, cuán, cuánto puedo medir, cuánto puedo reproducir de todo esto que estoy viendo y midiendo. Ese es el desafío. ¿M? Este, cuanto más midas, porque la medida es una cosa real, se supone que más real va a ser tu dibujo. Dale, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran ver? Bueno, hablen ahora o callen para siempre. Bueno, nada, yo me voy a quedar acá haciendo alguna cosa, así que si alguno se queda dibujando y tiene alguna duda, me manda un WhatsApp y me conecto enseguida, ¿sí? Bueno, nos vemos, buena semana. Chao, chao, hasta luego.